poderoso. Ya vamos a ir viendo por qué es poderoso. Capítulo número 3, versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Padre, te damos gracias, te agradecemos. Esta noche ponemos cada una de estas necesidades delante de ti. Hay muchas dolencias, muchas situaciones que están angustiando cada uno de los que pertenecen a tu iglesia, Dios mío. Pero tú eres siempre nuestro alivio, nuestro socorro. Ayúdanos los que están enfermos, hermanos. Haga un acto de fe en este momento. Dígale: yo soy sano en esta hora. Yo soy sano en esta hora. Créalo por la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Padre, glorifíquese, que cuando nuestra hermana, nuestro hermano llegue, Señor, a su casa, pueda haber un alivio, pueda darse cuenta que algo sucedió en este culto. Por Jesucristo lo recibimos, lo creemos, lo tomamos. Gracias, Dios. Y ahora envíanos tu palabra, Espíritu Santo, la recibimos. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Gloria a Jesús. Siempre es una necesidad tratar de dar siempre como un enlace de lo que ya hablamos para con lo que sigue. Siempre es con la idea de que se nos vaya pegando, que se nos vaya quedando cada uno de los temas. Si usted le pone atención, si usted tiene la Biblia y va a ir subrayando, esto le va a servir. Hay lugares donde se escribe todo, las ideas y todo, pero es bueno. Pero más que todo, hay que tratar de manera de aplicar lo que uno escucha, y eso es otro nivel. Estuvimos hablando de este tema, empezamos, como decíamos, el jueves. Hacíamos un panorama de la idea de lo que es la palabra bautismo. La palabra bautismo viene siendo en el campo, sobre todo de lo que es el bautismo en agua, es como en la idea que se puede aplicar en lo bíblico o en lo griego. Es algo que se sumerge, algo que se adopta, es algo que se lava. Y esto viene de la idea de que para teñir pieles había que pasarlo por lugares de pilas, y esa es la idea de lo que es esto de el bautismo en agua. Y esto también puede sumarse a lo que es, ¿verdad?, la idea de el bautismo en el Espíritu Santo, que en este caso siempre lleva de alguna manera la idea, es adopción, es cambio, es poder. Cuando se habla de cambio, es un cambio para entrar a una esfera de poder. Cuando esta idea pues se plasma dentro de lo que es la Escritura, acá vemos que por primera vez, decíamos, se menciona esta palabra, la palabra bautismo, en este versículo número 11. Juan dice: yo bautizo en agua, es decir, yo los paso, así como pasan las pieles por esas pilas para que tengan otro color o sean más suavizados. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, es decir, era un asunto externo. Pero el que viene tras de mí, está diciendo el versículo, os bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Cuando habla de Espíritu Santo y fuego, en este caso ya estaríamos hablando de un poder sobrenatural. Explicábamos que algunas tendencias, como en esto hay muchas tendencias, hermano, pero siempre uno tiene que irse quedando con lo que es más afín o más cercano al texto de la palabra, porque las interpretaciones nos pueden perder. Pero cuando nos vamos a lo que es prácticamente la literalidad del texto, eso es más seguro. Y en este caso pues viene lo que es poder, sería el poder. En este caso, ¿para qué viene ese poder? Lo decíamos, hermanos, es para que seamos mejores testigos de la palabra. Esa es la razón. Allá en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿se acuerdan que los discípulos preguntaron que el asunto político, que cuándo iba a arreglar eso y cuándo se iba a restaurar ese reino? Él les dice, esos son asuntos que no les compete a ustedes. Lo que a ustedes les compete es que van a recibir poder de lo alto. Pregúntese usted, bueno, y no tenían los discípulos, para que vayamos como ampliando las ideas, no tenían todo el poder con ellos. ¿Acaso no estaba Dios en Jesús con ellos? Pero Él les dice, recibiréis poder. ¿Por qué? Porque esto pues nos lleva a que podamos entender que una cosa es una y otra es otra, para poder ir descifrando de qué manera es que opera el evangelio o el poder del evangelio en el creyente. En este caso, recibiréis poder. ¿Para qué? Decíamos, una es para vencer al mundo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, porque el Señor lo ofreció cuando se fue, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, oiga bien, no vamos a poder vencer al mundo, ni vamos a poder vencer a Satanás, ni mucho menos vamos a poder vencer la carne. Porque dice Romanos capítulo número 8, verso 13, que los que andan conforme a la carne perecerán. Se requiere en ese versículo, dice Pablo, andar en el Espíritu. Entonces hay una razón por la cual el creyente necesita entrar en estas dimensiones de lo que es, hermanos, el Espíritu, el poder del Espíritu. Porque de lo contrario, lo repito de nuevo, no podemos hacerle frente al mundo. El mundo está lleno de tentaciones, el mundo está lleno de cosas que parecieran que son positivas, que son de Dios, pero que son asuntos camuflajeados que llegarán y golpearán. No se puede, decíamos, confundir lo que es el bautismo del Espíritu Santo con la salvación. Digo esto porque hay posturas de líneas teológicas o qué diríamos, o movimientos cristianos que rebaten que a esta fecha no hay bautismo del Espíritu Santo y que el bautismo del Espíritu Santo es precisamente cuando la persona acepta. Y eso lo aplican y lo asocian a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 20, verso 22, cuando dice que luego que Él resucitó, sopló en ellos y entró el Espíritu Santo en ellos. Entonces, esta línea, ellos insisten que en este caso esa es en sí
o es el bautismo del Espíritu Santo. Pero decíamos que no podemos asociar. Yo quiero que use usted su lógica, si es que podemos hablar de lo lógico. Pero lo lógico es bastante importante, porque si eso es el bautismo del Espíritu Santo, entonces ¿qué sentido tiene o qué sentido tuvo que el Señor le dijera luego, antes de irse, que fueran al lugar del aposento alto y no se movieran? Ahí puede ir usando la lógica. Usted puede ir viendo, entonces esto como que no pega. Es lo que precisamente se habla de lo que es esa idea, es lo que dice Pablo cuando habla en su capítulo número 1, verso 13 de la carta a los Efesios, que dice que cuando creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Una cosa es que es igual, el sopló sobre ellos, 20:22 de Juan. Es igual el 1:13 de Efesios, que dicho de otra manera es sellar, o sea, señalar al creyente que está ya marcado, que está ya sobre la propiedad, diríamos, de Dios. En ese sentido, pero no podemos pensar que eso es el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, decíamos que cuando Pablo se convirtió, fueron 3 días después cuando llegó Ananías, mandado por Dios o por el Señor Jesús, y le dijo que fuera a la casa de un fulano en la calle tal, y fue. Hasta entonces, cuando Pablo dice que Ananías puso las manos sobre Pablo, en este caso 9:17 de Hechos, y le dijo, sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, siga usando su lógica para usted desasociar o asociar la idea de que cuando uno cree, ya eso indica que ya estamos siendo y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Eso no tiene la fuerza, diríamos, bíblica, hermanos. En este caso es totalmente siempre imposible estas posturas, pero cabe aclarar que yo no estoy diciendo que estas posturas son del diablo, que estas posturas no han tenido un nacimiento de nuevo. Lo que vamos a ir viendo en estos, yo no estoy diciendo eso. Estoy poniendo un blanco para un negro para mostrar un rojo, para mostrar un negro. Y en esto, esa es la idea. Entonces, siempre es importante que entendamos que cada creyente tiene que tener, aparte de su conversión, tiene que tener lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y decíamos de las razones, ¿por qué? Bueno, porque no vamos a poder vencer al mundo, porque usted dirá, bueno, entonces ya no somos creyentes, pues si el Señor va a estar con nosotros. Pero lo que el Señor le dijo a los discípulos o a sus apóstoles es, recibiréis poder. Y es la única manera para que seáis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho de otra manera, necesita una sobrenaturalidad el creyente. Ahora, usted preguntará, bueno, ¿y los que no son bautizados por el Espíritu Santo? Yo no estoy diciendo que no sean creyentes. Lo que pasa es que en este caso no tienen esa potencialidad, no pueden vencer el mundo, no pueden vencer al diablo y no pueden vencer la carne, porque el Espíritu Santo, hermanos, está
en el creyente. El Espíritu Santo está con el creyente. El Espíritu Santo está sobre el creyente. Es decir, está cubierto. Y eso es precisamente lo que vamos a ver y vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a identificar cuáles son las evidencias que identifican que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y esto es importante que vamos a ir viendo para que de ahí bien hay un deseo, una inquietud, un anhelo, o no hay nada. Pero lo que como Biblia, como Dios, como en este caso predicador, digámosle, nuestro deber siempre es transmitir las verdades de la palabra para que, bueno, siempre, hermanos, dentro de la vida natural, hay veces que se sirve el plato, pero la gente ha perdido el apetito y no le interesa el plato. Y no es porque no sea persona o no es porque no viva en comunidad. Igual puede suceder dentro de la vida espiritual. Se sirve el plato y de ahí viene pues el anhelo, el hambre, el deseo, viendo un contexto que no sin el bautismo del Espíritu Santo no vamos a tener la fuerza para poder pelear contra el mundo, no vamos a tener la fuerza para poder golpear al enemigo. Y le pongo un ejemplo, el caso de Cristo. El mismo Señor Jesús, hermanos, fíjese que habla la palabra que Él mismo fue nacido del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Lucas 1 que reposó sobre el Señor el Espíritu Santo. Es decir, fue nacido del Espíritu Santo. ¿Por qué le traigo esto? Para ponerle el ejemplo que me ponía el Señor. Es el caso de que dice la Biblia ya en Mateo 4, Lucas 4, cuando fue, dice, bautizado en agua, que lo bautizó Juan el Bautista, dice que vino sobre él, fíjese bien, estamos hablando nada menos del Hijo de Dios. Estamos hablando de Dios en la calidad o en la condición de carne. Hablo la condición de carne para que se entienda que es por esa condición de carne que el Señor necesitaba el ser investido del Espíritu Santo. Y en esa ocasión la Biblia dice, fíjese, vaya sacando conclusiones para que veamos nosotros en qué nivel espiritual estamos y qué tipo de guerreros podemos ser de acuerdo a estos estudios. Entonces, cuando dice la Biblia que vino sobre él el Espíritu Santo y luego se va y se levanta al desierto en el Espíritu. ¿Y cómo? Para la palabra que le decía, ¿cómo podemos vencer al diablo? ¿Cómo hubiese podido el Señor vencer al diablo cuando le llega con un sinnúmero de tentaciones? Le puso 3 tentaciones terribles, que son las que botan a cualquiera. Lo que es, hermanos, el gratificar del yo. Di que la piedra se convierte en pan y cómetela. Lo que es, hermanos, la gloria del mundo, por lo cual perecemos la gran mayoría. Y lo que es la fama. Esos 3 elementos son tentaciones terribles. Y cabe aclarar, lo hemos dicho en otras ocasiones, que Satanás no podemos como asociar que él nos abre la boca para meternos el veneno, que él nos empuja para que hagamos aquello.
No, este es un asunto de percepciones. Este es un asunto de tentaciones. Al Señor no lo empuja, no lo obliga, solo le presenta lo que es la tentación. O sea que eso es mentira, que alguien le diga a uno: mire, si es que el diablo fue el que me llevó a hacer eso. No, el diablo le puso el puro ahí y se lo prendió, y usted sintió olor, pero tampoco se lo vino a poner a la boca. Es decir, así es, porque hay una tendencia muy mística dentro de la iglesia, que todos se lo asocian al diablo. Se tropieza, el diablo. Cayó con un pecado, el diablo. En ocasiones siempre está ahí con las tentaciones, y esas tentaciones fueron las que, hermanos, atacaron, con las cuales atacó al Señor. Pero ¿cómo fue vencido? La gran pregunta de esto es, a eso quiero llegar. ¿Cómo fue vencido el enemigo? Mire con lo que llegó, pero ¿cómo fue vencido? Porque sobre el Señor estaba el poder del Espíritu Santo. Eso fue. Entonces, en eso nosotros podemos estar bien claro, hermanos, que este asunto entonces no es un asunto de opciones. Esto del bautismo del Espíritu Santo no debe de ser un asunto de: a mí me parece que sí, a mí me parece que no. Entonces, vuelvo a retomar que al haber dado estos detalles que son importantes, decíamos que ¿cuál es entonces la evidencia? Lo que nos identifica que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Por supuesto que no son, y váyase a la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo número 2, rapidito, en este capítulo número 2, verso 4, ya lo tenemos. Acá dice, fíjese, quiero ubicarlo en el tiempo. Esto es lo que se da en el capítulo 2, verso 4, es el resultado de que ellos, luego de que el Señor fue levantado en el aire y que la nube tapó la visibilidad del cuerpo del Señor a los discípulos, a los apóstoles, ellos vinieron obedientes, y le dijo: no se muevan. ¿Por qué les insiste el Señor? No se muevan de Jerusalén a menos que reciban el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros leemos acá, que dice que, bueno, habla desde el versículo 1, que el día de Pentecostés, cuando habla del Pentecostés, fíjese que todo esto tiene un sentido. Pentecostés viene siendo la fiesta que se celebraban las cosechas. Vamos a ver, si yo le pregunto, ¿cómo puede asociar usted por qué el día de Pentecostés? ¿Por qué el día que se celebraban las cosechas de los israelitas? Era una fiesta que se viene celebrando, y que justamente se celebra este día que cae sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso es que se llama Pentecostés, porque la feria o la fiesta era la fiesta de las 7 semanas, la fiesta del Pentecostés, o dicho de otra manera, la fiesta de las cosechas. Usted se recuerda que Booz, cuando sacó la cosecha, hizo una gran fiesta y todo eso, pero esto era una fiesta general de todos los judíos, y fue en ese preciso momento que vino el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Por qué el día de Pentecostés? Porque ese es el inicio. Va a empezar, va a darse apertura a la cosecha, porque no puede haber cosecha sin el Espíritu Santo. Amén, amén. Es en ese
preciso momento, es decir, se asocia con Pentecostés, fiesta de la cosecha. Ahora, ¿por qué? Por eso le digo que todos esos lenguajes griegos se asocian a algo que se hacía allá. Algo que se hacía y lo asocia lo que es el escritor sagrado. Y cuando viene el día de Pentecostés, fiesta, inicio, hermanos, ahora es el día del inicio de la fiesta que empieza lo que es el inicio de la gran cosecha, el inicio del evangelio, el inicio. Pero ¿por qué entonces no los mandó antes? ¿Por qué no los mandó antes? ¿Por qué insistió? No se muevan de Jerusalén. Tienen que esperar que venga sobre ustedes. Y ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1:8 de Hechos de los Apóstoles, él se los había anticipado. No, ustedes no pueden ser mis testigos sin antes que hayan recibido el poder, el power del cielo. No pueden ser mis testigos. Ahora fíjese bien la incoherencia de la iglesia contemporánea. Bueno, yo no digo que sea la generalidad, pero nos estamos apagando. Pero la iglesia contemporánea se está apagando. Esto como que esto ya es algo del pasado, y eso lo vamos a ver más adelante. Este asunto no es del pasado. Todavía, ¿cuántos saben que todavía como iglesia estamos en la tierra? De un amén los que están conscientes que todavía estamos en la tierra. Ajá, pero el Señor insiste: recibiréis poder. Y entonces, hasta entonces, cuando reciban poder, me van a ser testigos aquí en Jerusalén, acá en Judea, allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ha sido el poder que ellos recibieron en este capítulo número 2, que luego dice: vino el día de Pentecostés y estaban todos juntos, unánimes, y de repente, dice el verso 2, vino del cielo un estruendo como de viento recio, y soplaba, el cual, lea conmigo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a ir despacio. Vea usted, viene como un viento recio. Bueno, ¿de dónde viene? Viene de arriba, viene del cielo. ¿No es eso lo que dijo él en Juan, hermanos, 14, cuando dijo: me voy, pero os enviaré el Consolador, enviaré el Espíritu Santo, el Paracleto, que en griego lo que quiere decir es el compañero? Les enviaré el Espíritu Santo y Él los guiará. Él no los deja solos. ¿Por qué no los deja solos? ¿Por qué no se va el Señor y dice: bueno, ya son cristianos, y ya, como dicen aquellos, ya sopló 20:22 de Juan, y ya tienen el poder del Espíritu, ya son bautizados con el Espíritu Santo? No, Señor. Bueno, usted siga en su postura teológica, pero déjenos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios también. Damos un amén. Y nosotros vamos siempre a documentar y vamos a afianzarnos en el texto de la palabra, en la palabra misma, porque de eso se trata. Es en ese preciso momento cuando ellos están ahí. Y fíjese, no se fueron. ¿Por qué no se fueron? Porque si ellos se van para Galilea, para sus pueblos derrotados, como iban los de Emaú, hermanos, usted y yo no existiéramos. Usted y yo no hubiese. ¿Por qué dice usted? Usted dice: estás contradiciéndose, hermano. No, porque este asunto es que la salvación de los hombres es un ministerio tripartito. Es un ministerio que se gestó en la eternidad. Amén, amén. En la eternidad, en esa eternidad pasada,
ahí se gestó lo que es la salvación del hombre. El hombre ya no tenía, y eso lo vamos a ver más adelante, no tenía por qué salvarlo el Señor. No tenía, porque el hombre falló, y al ver fallado, Dios no es injusto en dejarlo que, hermanos, reciba lo que dice Romanos: la paga del pecado es muerte. Dicho de otra manera, la paga de la desobediencia es muerte. Pero Dios, en su misericordia, mandó a su Hijo. ¿Para qué mandó a su Hijo? Ese es el ministerio del Padre. Ese es el ministerio del Padre. Hijo, ¿a quién mandamos? El hombre está angustiado, el hombre va para el infierno, porque ese es el destino del que anda fuera de Cristo. No hay cielo para los que se mueren sin Cristo. Y eso que quede claro para todos aquellos que andan, hermanos, que andan prácticamente apropiándose de las promesas de Dios. Y luego que muere la persona, dice, se fue a descansar. Al cielo no entrará carne ni sangre. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y es allí donde viene el ministerio, el segundo ministerio, que es el ministerio de Cristo. ¿Cuál fue el ministerio de Cristo? Él fue el que dijo: Padre, yo voy, Padre. Es tan terrible el pecado. Oiga esto, hermano, aquellos que todavía se coaligan en el pecado. Es tan terrible que es una lepra diabólica, que no puede ser limpiada, como dice el profeta Jeremías, ni con el mejor jabón. No se puede ser limpiada con ningún detergente de esta tierra, ni con ninguna religión de esta tierra, ni con un mecanismo humano de esta tierra. La única manera para limpiar el pecado del hombre es con la bendita sangre del Cordero de Dios. Es la única manera de cambiar el lamento en baile. Y ese es el ministerio de Él. Es tan terrible que sin duda se ofrecieron ángeles, sin duda se ofrecieron querubines, serafines. Digan, no dice la Biblia nada de eso, pero como el Padre sabía que ningún sacrificio de un ser celestial como ángeles podía limpiar la lepra del pecado, el Padre sabía, y también el Hijo llegó a la conclusión de decir: solo mi sangre es la única. Ahí puede ver usted esos que le gusta andar revolviéndose y embarrándose todavía del pecado. No hay carne, no hay sangre de toros, hermanos, no hay sacrificio que puedan limpiar el pecado del hombre. El libro de los Hebreos dice: una sola ofrenda hizo Dios por los pecados del hombre, la ofrenda de Jesucristo con su sangre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa fue la ofrenda. Ese es el ministerio. Estoy detenido ahí en el ministerio. Pero viene el ministerio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, es esa. Y ahora es el campo del Espíritu Santo. Él se fue, el Padre hizo su ministerio. El Hijo le queda, viene a dar su ministerio de 3 años. Y luego es alzado. Y luego viene la tercera persona de la Trinidad, que componen un solo Dios. No estamos hablando de 3 dioses, sino que tienen una sola esencia. Amén. Entonces viene el ministerio del Espíritu. Por eso es que les dijo el Señor: no se muevan, no se muevan. ¿Está conmigo, iglesia? No se vayan a ir para Jerusalén, no se vayan a ir para sus casas, no se vayan a ir para ningún lado. No se muevan, porque ya se habían movido, pero en los 40 días que Él estuvo,
luego de haber resucitado, los andaba echando otra vez al carril, porque así somos nosotros, hermanos. Luego estamos siempre agarrando, viendo para donde no debemos de ver. Pero ahí estaba el Señor, allá los halló, hermanos, en chor, pescando con los chinchorros que ya tiempos habían dejado. Pero el Señor llega y le dice: bueno, Pedro, ¿me amas? Pues si me amas, pastorea mis ovejas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y es ahí donde vemos que dijo Cristo: enviaré al Consolador, no lo voy a dejar solo. Entonces viene el mismo Espíritu que hizo nacer a Cristo, que sobre Cristo se derrama a manera de paloma en su bautismo, es el que le ayudó a Cristo. Es el que le dio la fuerza para vencer al diablo, al mundo y a la carne. Pero aquí viene lo que es en este versículo número 4 del 2. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Soplaba, póngale atención a esto, soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban. ¿Qué puede entender ahí usted? Primero es lo que se entendería como la investidura externa. Aquí está la casa por fuera. O sea, sobre el inmueble cayó, pero eso que está diciendo la casa está hablando del creyente, que lo está bautizando en lo externo, por fuera. Es decir, todo tiene un sentido, cada palabrita. Entonces dice: soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Toda la casa, como que fuera de estas láminas, hermanos, estuviera el fuego de Dios. Fuera de este techo, allá afuera, eso es el símbolo que el Señor va a bautizar, a llenar por fuera al cristiano. Es que, como decía, la manera que explicamos, que es el Espíritu Santo está en el creyente, está con el creyente y está sobre el creyente. Ahí podemos ver nosotros la parte que está externa. Pero cuando viene el momento, que es lo que seguimos, y se repartieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. Llenos. ¿No le llama la atención la palabra lleno? Fueron todos llenos. Fueron todos llenos. ¿A qué se refiere esta palabra lleno? Es decir, ahora los llena por dentro. Ahora se mete adentro de la casa, literal, y ahora los hermanos los envuelve su gloria, los envuelve su poder, y empiezan a hablar nuevas lenguas. Y dice, hermanos, y los llena. ¿Qué significa el lleno? Lo que significa el lleno es porque prácticamente lo externo llena toda la casa de afuera, y luego lo interno llena todo lo de adentro. Y es eso lo que tenemos que aprender, que el cristiano tiene que estar lleno por fuera y por dentro. Es igual que usted, bueno, vamos a ver si usamos este ejemplo. A este vaso tiene aquí un líquido, y para los curiosos es agua de coco, ¿verdad? Tiene acá un líquido, pero fíjese que le falta. Aquí le falta como una pulgada de líquido para llenarse. ¿Qué puede suceder con este vaso teniendo
viéndolo así en un punto práctico, ¿qué puede suceder? Alguien puede traer una sustancia venenosa y lo complementa, que aunque se pareciera con el líquido que tengo acá, le pudiera. Entonces el asunto de lleno es que el creyente no debe de tener, hermanos, espacios vacíos. El creyente tiene que tener toda su vida llena. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Llena, toda su vida llena. ¿Por qué hay que llenar toda? ¿Por qué lo llena a todos? Porque cuando el vaso está lleno, ya no, el que viene del adulterio ya no quiere adulterio, aunque quiera, pero el vaso no le permite. El que viene del robo, el que viene de la maldad, su vaso está lleno, no le permite, está lleno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón. Ahora, hermano, piense conmigo, use la lógica. ¿Cuál será la situación de los cristianitos que ni pío hacen por ser bautizados por el Espíritu Santo? Si la palabra lleno tiene un significado, lo que significa es que todo creyente debe estar lleno de Dios. Y cuando estamos llenos de Dios, hablamos de Dios. Dice la Biblia que de lo que hay en el corazón sale a la boca. Por eso es que hay cristianos que solo de negocio hablan, cristianos que solo de mujeres hablan, cristianos que solo, hermanos, de mundo hablan. ¿Por qué? Porque no tienen lleno su vaso. Tienen que llenar su vaso. ¿Su vaso de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿En qué posición quedan estos cristianos? Dios mío, por eso es que son tan daladas. Usted ve, y sobre todo, esto puede ser más asociado en estos tiempos del modernismo, del posmodernismo, de las doctrinas relativas, del relativismo, de que nada es absoluto, que todo es relativo. Es decir, en este tiempo se puede asociar ese descuido hermano, de la relatividad cristiana. No es para tanto. Yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, pero aquí estamos contradiciéndonos en el fondo, porque sí, es cierto que somos cristianos y yo no estoy cuestionando eso, pero ¿cuál será el futuro de ese creyente? Porque si el Señor le dijo, no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos da el poder. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu Santo es el que nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria. Entonces hay una razón por la cual ve usted un montón de cristianos caídos, cristianos hablando lenguajes del pasado, cristianos que no se desligan porque ellos asocian que el evangelio no es para tanto. Es decir, esa es la idea de la modernidad ahora en la iglesia, que no es para tanto, que, por ejemplo, eso del caso del velo, aunque no es una doctrina, pero hay que ver el trasfondo. En la guía viene cuál es el trasfondo. No sé si ya lo estudiaron. ¿Cuál es el trasfondo del velo? ¿Por qué es que tendrían las mujeres ponerse el velo? Es decir, aquí no le estamos exigiendo que se ponga el velo, pero leamos la palabra, estudiemos la palabra. Damos un amén. Es decir, que las únicas que no usaban velo en la cultura judía, en la cultura corintia, eran las prostitutas y
las esclavas. ¿Por qué? Porque esas no tenían autoridad. En el caso de las prostitutas, entonces ellas se mochaban el pelo. Pero es que eso era de la cultura judía. Es que ahora ya es el evangelio moderno. No, si aquí de lo que se trata, hermano, es de enseñar la Biblia. Y si somos receptivos y aplicamos lo que es la palabra, no lo que diga el pastor, sino lo que diga la palabra, entonces vamos por buen camino. Entonces vamos a ir siendo soldados, hermanos, equiparados para pelear la buena batalla. Y las hermanas, tal vez en este caso, pues no. Usted ve que las hermanitas, por lo menos aquí, ya ellas tienen su velo, pero váyase ya para otro lado. ¡Fua! Como que es a ver qué sienten ellos, tan bonitas que se miran con su velo. Preciosas, parecen mujeres de Dios o son mujeres de Dios. Pero ya luego, hermano, no es que se van a perder por eso. No, es que hay que predicar la palabra. La palabra, o sea, es decir, hay que ponerle el texto y el contexto, hay que ponerle el contenido a la palabra. ¿Qué significa esto y qué significa? Yo no estoy hablando de esa parte ahorita. Eso es, hermanos, una cosa de Pablo, por último, dijo en ese caso, mire, dice, vean la naturaleza. Ya estudiamos ese tema en la guía, hermano, nos falta. ¿No lo hemos estudiado? Nos falta. Ahí se va a dar gusto. Va a decir Pablo, juzguen ustedes, dice Pablo. Y hace las veces de la naturaleza. La naturaleza trae a ejemplificar la naturaleza. Que en la naturaleza, dice, al hombre le es feo dejarse criar el cabello. A la mujer, agarrando la naturaleza, le es fea, dice, quitarse el cabello. Y aunque no es el tema, pero yo finalizo, hermano, yo solo la introducción pudimos hacer hoy. Pero el punto es que si no nosotros nos familiarizamos con lo que es el tema o los temas, y en este particular el tema de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y no solo nos familiarizamos, sino que también, hermanos, nos interesamos. Yo pienso que en esta temporada, en este espacio donde vamos a estar llevando a cabo estos estudios, espero usted se interese, espero usted le ponga atención a esto y se coma todo esto. Está comiendo Biblia, porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si a usted le ponen la palabra, le dan el conocimiento, y usted dice, no, es que es la iglesia moderna, la iglesia fue antes, y eso lo vamos a ver después. Algunas líneas dicen, no, eso de lengua, eso fue antes. Dicen uno, eso solo fue para el inicio de la iglesia. Eso solo fue que el Señor lo permitió cuando la iglesia inicia. Bueno, entonces la iglesia ahorita ya no tiene necesidad de nada de eso, ni de dones del Espíritu, ni de nada. Esa es una contradicción, hermano. No puede ser mientras estemos. El Señor le dijo allá en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Damos un gloria a Dios. Dijo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es decir, eso es lo que le va a seguir en los 2000 años, mientras yo no vuelvo. Pero no, hermano, yo eso de esas lenguas a mí no. ¿Para qué tanto líneas que es más que blasfeman contra esta enseñanza? Pero eso es su problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es comernos el libro. Al profeta que le dieron, comete este libro. Y dije que cuando se lo comió era amargo como el ajenjo. Este se refiere al libro. Porque la Biblia, cuando uno la va
entendiendo y le dice, esto no, esto no, esto no, esto no. Así es como amargo. Pero dice que cuando se la comió, fue dulce. Es decir, el resultado de lo amargo en la Biblia es dulce. Por lo menos cuando le dice, deja el adulterio. ¿Cómo le va a gustar a un... Si la gente no le gusta oír estas predicciones? Peor el que anda en adulterio, el que anda fornicando. No, eso es el que le hablen asuntos. Por eso es que Pablo le dijo le dijo a Timoteo, vendrán tiempos, Timoteito le dijo, así le dijo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. A la gente no le gusta oír la doctrina, no le gusta. Hermano, le da ñáñara. ¿Por qué? Porque la doctrina nos enmarca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, dice, háblenme mensajes de motivación, mensajes de éxito. Ay, ¿para qué tanto? Ahí puedes llenarte de mensajes de motivación y de mensajes de éxito y de superación. Entonces, llegará tiempo cuando no sufrirán, es decir, no van a querer oír la doctrina. Esto no lo quiere oír la gente. Lengua. Yo quiero una pachangueada en la iglesia. Yo quiero el Espíritu Santo en la iglesia. Es que el Espíritu Santo no son lenguas. El Espíritu Santo es relajo. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es baba. El Espíritu Santo es saliva. El Espíritu Santo momento. El Espíritu Santo es poder y potencia de Dios para salvación. De ahí es la estabilidad del creyente. Dependiendo el interés que le ponga a ser bautizado con el Espíritu Santo, de ahí depende su estabilidad espiritual. Pero usted me dirá, pero yo conozco iglesias que tienen años. Pero había que ver el trasfondo y el poder. Como dijo Pablo, yo no voy a llegar, dijo, con palabras, sino con poder. Que poder es otra cosa. Palabras y retóricas, ¿para qué tanto? Aquí lo que necesitamos es power. Vamos a ponernos de pie. Vamos a quedar pendientes cuáles son